Mi nombre es Ricardo. Tenía 18 años en aquel momento y me encontraba bastante emocionado y optimista con respecto a cómo sería mi vida. No solo era un adulto legalmente, sino que en aquel tiempo yo pertenecía a una religión que me llenaba de gozo. No diré su nombre, ya que no quiero afectar a nadie. Solo diré que hacíamos retiros o viajes para predicar nuestra palabra. Como ya éramos mayores de edad y voluntarios, nos mandaban a pueblos bastante alejados o sitios donde difícilmente alguien podría llegar. Para poder conseguir más adeptos, en aquel momento yo pensaba que aquello era lo mejor que te podría pasar. No solo podrías conocer lugares nuevos, sino que ayudarías a más personas a ir por el camino correcto, los caminos de Dios. Sobra decir que mi vida en aquel momento giraba únicamente en complacer y servir a la iglesia. Había estado en esa religión prácticamente desde que tenía memoria, por lo que no tenía ninguna duda de mi fe y seguiría ciegamente lo que me dijeran, sin siquiera cuestionarme muchas cosas al respecto. Y es que muchas veces así es como funcionan las religiones. Como dije al principio, tenía 18 años y junto con otro amigo habíamos sido seleccionados para ir a un pueblo en Sonora que estaba muy retirado, tanto que era casi un día completo en autobús. Según nos habían dicho, este pueblo era de esos en los que muy apenas sí podríamos encontrar un poco de internet de vez en cuando. Según las órdenes que recibimos, debíamos ir a predicar la palabra por algunos meses en aquel lugar. Y como dije antes, yo estaba decidido a aceptar, al igual que mi compañero. Me encontraba emocionado, pues sería la primera vez que haría un viaje de este tipo, sin mis padres. Claro que me encontraba mucho más emocionado por eso. Con todo ese entusiasmo nos dirigimos al lugar. Todavía recuerdo muy bien el primer día en que llegamos, y es que en cuanto puse un pie debajo del autobús, todo se sintió raro. La gente no dejaba de observarnos, y aunque tanto mi amigo como yo intentábamos convencernos de que era simplemente porque no éramos de ahí, parecía que estas personas nos miraban más con lástima que con desconfianza, como si supieran algo que nosotros no. Decidimos instalar nuestra estancia en un muy viejo cuarto que la comunidad había alquilado para nosotros. Aquel lugar era horrible. Estaba lleno de humedad y podía verse el agua filtrándose a través de las paredes. Aún así, intentamos mantener el optimismo y decir que sería solo por un par de semanas. Además, todo valdría la pena si lográbamos llevar a más personas por el camino de Dios. Como acabábamos de llegar, no teníamos mucho que hacer y estábamos hambrientos. Era casi las 9 de la noche. Le dije a mi amigo que no se preocupara, que iría a buscar alguna tienda o algo así para ver qué podía conseguir para cenar. Cuando intenté hacer esto, me di cuenta de que todo el lugar ya estaba desierto. Era casi como si toda la gente se hubiera ido a otro lado. No había nada abierto, las calles estaban vacías y las luces de las casas apagadas. Todo daba un aspecto de pueblo fantasma. Luego de un rato, sin poder encontrar nada, derrotado, que era hora de regresar para contarle a mi amigo lo que había sucedido. Mientras caminaba de vuelta, pude escuchar más que nada mis pasos sobre el suelo. Lo extraño era que no se escuchaba nada más, y eso me inquietó un poco. Yo no solía asustarme con facilidad. Siempre estaba seguro de que Dios me protegería de cualquier mal, incluso si se trataba de algo sobrenatural. Pero en ese momento no estaba tan seguro. Pensaba que algo saldría de la nada y me atacaría. Aceleré el paso, deseando llegar al cuarto lo más pronto posible. Cuando lo vi a lo lejos, era un hombre. Al verlo, me alivié por un segundo, pero enseguida ese nerviosismo aumentó el doble. Y es que dadas las circunstancias, él era la única persona que parecía estar allí esa noche. Eso me dio la idea de que tal vez el pueblo le temía a alguien o a algo a cierta hora de la noche, y tal vez él podría ser esa persona. El hombre se encontraba bastante lejos, por lo que no podía decir si me daba la espalda o me miraba directamente. Pensé que tal vez era lo primero, pues ni siquiera parecía percatarse de mi presencia. Entre más lo observaba, más me daba cuenta de que había algo que no terminaba de cuadrar. Primero pensé que era una persona con un poco de sobrepeso.
pero entre más lo veía y más calculaba la distancia en la que se encontraba, me di cuenta de que su tamaño era más grande de lo que cualquier ser humano debería tener. Ya que estaba caminando hacia el cuarto, sabía que debía pasar junto a él, y algo me decía que debía evitarlo. Estuve completamente inmóvil durante casi 5 minutos, los cuales para mí fueron horas. No tenía idea de qué hacer. Si continuaba caminando, terminaría topándome con él frente a frente. Además, durante todo ese tiempo, él no parecía moverse. Se había quedado quieto como una estatua. En el tiempo que estuve ahí, pude notar que todo su cuerpo parecía estar desproporcionado. Sus piernas y manos eran muy cortas, y el peso que debía tener no parecía siquiera posible para un ser humano, o al menos no para que pudiera estar de pie. Aún no sabía qué hacer cuando éste comenzó a caminar. Al parecer, tenía razón. No estaba de frente a mí, me daba la espalda, pues comenzó a caminar en dirección opuesta y en muy poco tiempo se perdió por completo en la oscuridad. Estuve aún de pie en el mismo sitio por otros 2 minutos antes de animarme a dar un paso, pero sabía que tal vez podría estar allí todavía. También sabía que no podía quedarme allí de pie toda la noche. Debía continuar mi camino de vuelta. Para mi fortuna, no me topé con él. Apenas crucé por donde pensaba que podría estar. Apuré el paso, tanto que casi llegué a correr. Llegué al cuarto algo agitado y le conté a mi compañero lo que había visto. Él no pareció extrañarle mucho todo lo que había vivido. Me dijo que los pueblos muchas veces tenían una especie de toque de queda, además de que, seguro, lo que había visto era simplemente un hombre común con algo de sobrepeso y que no debería juzgarlo. No quise pelear mucho al respecto de qué era lo que había visto. No pensaba que valiera la pena discutirlo. Ese día decidimos mejor dormirnos, ya que tendríamos mucho que caminar al día siguiente. Empezamos a predicar muy temprano. Todo era bastante normal. Muchas personas no estaban para nada interesadas, ya que en aquel pueblo el catolicismo era bastante común. Solo debíamos perseverar en el proceso. Eso es lo que siempre nos decíamos a nosotros mismos. Eran cerca de las 3 de la tarde y comenzaba a darnos un poco de hambre. Habíamos comprado algunas tortas y ya que nos encontrábamos bastante lejos, nos sentamos en una banqueta a comer. Mientras comíamos del otro lado de la calle, pude notar una casa en obra negra. Esta casa tenía techo, pero no tenía ventanas, además de que parecía que la habían dejado hace mucho tiempo. La naturaleza estaba comenzando a tomar posesión de la mayoría de la estructura. Algo me llamó mucho la atención, aunque no sabía bien qué, pero se lo mencioné a mi amigo, diciéndole que deberíamos entrar. Él no estaba para nada interesado. Me dijo que solo era otra casa vacía, que ahí no íbamos a encontrar a nadie para convencer, además de que seguro era propiedad de alguien. A pesar de que no podía sacarme de la cabeza el deseo de entrar, sabía que no podría hacerlo mientras estuviera mi amigo a mi lado, ya que podría reportarme por no estar cumpliendo con nuestro propósito de estar ahí. Y diría que solo estaba perdiendo el tiempo. En ese momento, mejor dejé las cosas así. Cuando estuvimos predicando, tomamos la decisión de separarnos. Pensamos que tal vez tendríamos más opciones y llegaríamos a más personas. Además, en cuanto mi amigo lo propuso, lo primero que me vino a la mente fue la posibilidad de entrar a esa casa. Pedí el camino que sabía que eventualmente me llevaría hasta ella, y sin siquiera percatarme de mis intenciones, no toqué ninguna puerta durante todo el trayecto. Sabía que tenía todo el tiempo del mundo para hacer eso, pero quería llegar allí lo más rápido posible y quitarme esa espinita que me había quedado desde que vi la casa. Llegué hasta ella. Al principio solo me asomé por las ventanas. Adentro no había nada más que basura, plantas y tierra, nada fuera de lo común, pero no era algo con lo que yo me quería quedar. Después de pensarlo un poco y ya que no había gente en la calle que pudiera verme, estuve caminando por aquella casa un rato. Vi que era más grande de lo que parecía en un principio. Tenía muchos cuartos, además de que en un punto comenzó a llegar un olor extraño, aunque la casa tenía cierto olor a humedad. Lo que alcancé a percibir no era para nada eso. Olía como a hierba, como una infusión o algo así.
No sabría decirlo con certeza, ya que no conozco mucho sobre el tema, pero si tuviera que describirlo, olía muy parecido a esas tiendas donde venden productos herbolarios. No parecía un olor que pudiera identificar tan rápido. Fue así como llegué al último de los cuartos. Ahí era diferente a los demás. Estaba algo limpio. Era casi como si alguien estuviera quedándose allí. Incluso la ventana que daba hacia afuera estaba cubierta con un cartón. No había tanta basura ni plantas invadiendo el lugar. Había algo que me llamó la atención de inmediato. Aunque al verlo rápido creí que se trataba de una vieja cobija hecha bolas en una esquina, cuando entré a la última habitación me di cuenta de que no era para nada eso. Era una piel completa de un cerdo. Mientras más la veía, más impactado me quedaba. Parecía que el animal, cuando estaba vivo, debía haber sido enorme, al menos de 200 kilogramos. Además, estaba completa, no estaba hecha a pedazos, y tampoco era como si solo fueran las partes más importantes del cerdo. Me refiero a que literalmente, de la trompa a la cola, estaba en una pieza. La moví un poco con el pie solo para percatarme de que incluso las patas aún conservaban las pezuñas. Sé cómo suena esto y me encantaría estar inventándolo, pero eso es exactamente lo que vi. Quedé tan asqueado que salí de ahí lo más rápido que pude y una vez que estuve lo suficientemente lejos de aquella casa, tomé la decisión de no contarle a mi amigo ni a nadie jamás. Aunque yo era quien había visto todo esto, no podía siquiera creerlo ni encontrarle una explicación lógica. Aún así, todo aquel día no pude evitar pensar en ello. Miraba mis zapatos de vez en cuando, con los que había tocado la piel, pensando que en algún momento encontraría sangre o algo así, pero claramente eso no pasó. Recordaba más detalles siempre que pensaba en ella, en cómo parecía haber sido dejada allí bastante recientemente, pues no solo no estaba en descomposición, sino que no estaba seca ni nada parecido. Quien fuera que hubiera abandonado aquella cosa en ese lugar, debió haber estado allí solo unos instantes antes de que yo llegara, y el pensar en ello me recorría con un escalofrío por todo el cuerpo. No podía evitar pensar en qué hubiera pasado si hubiera visto a la persona dejando eso. Una parte de mí no podía dejar de pensar que me hubiera hecho algo muy malo, y que si quien fuera que lo haya dejado se veía descubierto, seguramente reaccionaría de forma agresiva. No dejaba de recriminarme y castigándome, diciéndome que lo que había hecho era desobedecer y meterme en lugares donde no tenía nada que hacer. Esa misma noche me encontraba sin poder dormir, y es que cada vez que cerraba los ojos veía esa piel en el suelo. Recordaba ese olor a hierbas, lo cual se me hacía aún más extraño considerando que esa piel debería de estar pudriéndose, al no estar en un lugar tan limpio. Mi amigo se encontraba profundamente dormido. Yo intentaba hacer el menor ruido posible para no despertarlo. No podía dormir. Pensé que tal vez encontraría consuelo entre las páginas de la Biblia, tal vez incluso una respuesta a mi problema o a lo que me preocupaba, pero mientras la leía sentía algo raro. ¿Alguna vez se han sentido vigilados a pesar de no haber nada que pudiera estar haciéndolo? Quiero decir, yo podía ver todo el cuarto al mismo tiempo, por lo que no había lugar para que alguien pudiera esconderse para vigilarme, y aún así me sentía vigilado. Era una sensación sofocante que evitaba que me concentrara en la lectura. Terminé y me levanté a buscar un poco de agua. El lugar donde estaba el garrafón tenía una ventana que daba directamente a la calle. Habíamos puesto una cortina bastante improvisada, por lo que no cubría del todo la vista. Fue entonces cuando vi algo afuera. Al principio, gracias a la tela, solo parecía una masa deforme, pero cuando la recorrí para ver mejor, me di cuenta de que se trataba de un cerdo que se encontraba de pie a unos escasos metros del cuarto, mirando directamente hacia donde yo estaba. Aquel animal era enorme. Jamás había visto un cerdo tan grande en mi vida. Era lo único que tenía de anormal, pues fuera de eso parecía un cerdo común, con esos sonidos característicos, aunque recordando un poco mejor hizo algo extraño. Pero en ese momento ni siquiera eso requería mi atención. Lo que realmente me inquietaba era que el cerdo estaba quieto, mirando el cuarto, si no fuera porque pude distinguir cómo respiraba.
Podría jurar que era como si se tratara de una estatua de cerdo que alguien hubiera puesto ahí. No importaba cuánto intentara apartar la vista e irme a la cama, siempre terminaba mirándolo. Una parte de mí quería ver a qué hora se iría el animal, pero este solo permanecía mirando el cuarto, o más bien, parecía estar mirándome a mí. Después de casi 15 minutos, desperté a mi amigo para que también lo viera, y tal vez juntos lo ahuyentáramos. Él parecía un poco molesto de ser despertado, pero ni siquiera le di tiempo de quejarse. Lo levanté rápidamente para que viera lo que yo veía. Cuando él llegó a la ventana, el cerdo ya se había ido. Fue como si estuviera esperando a que apartara la mirada para moverse. Miré por todos lados, pero no pude volver a verlo. Luego de contarle a mi amigo lo que había visto, algo adormilado me dijo que estaba exagerando. En ese pueblo había animales, ya que la gente los criaba, incluso cerdos, y tal vez alguno se había salido y simplemente andaba por ahí. Me dijo que no fuera exagerado y que mejor me fuera a dormir. Después de lo que me dijo, no quise seguir el tema, ni hablar de lo raro que era todo. Ni siquiera mencioné la extraña piel que había encontrado, pues su actitud me hizo saber que lo mejor era no molestarlo con eso. Después de todo, más que yo, él tenía que cuidar su reputación y si comenzaba a quejarse, sabía que estaría en problemas con la iglesia. Me tranquilicé y no volví a mencionarle nada. Al día siguiente, habíamos estado caminando mucho y no habíamos logrado convencer a nadie. Todos eran bastante reacios hasta cierto punto. Para casi las 6 de la tarde nos encontramos exhaustos y completamente convencidos de que al menos por ese día no conseguiríamos ningún adepto. Estábamos sentados en una de las bancas del jardín del pueblo. Ni siquiera estábamos hablando, solo en silencio, cada uno pensando lo suyo. Por mi parte, no podía dejar de recordar lo vivido la noche anterior, lo extraño que había sido todo. A pesar de que estaba seguro de que ya habíamos visitado todas las casas del pueblo, no había visto ni una sola vez a alguien que tuviera un cerdo tan enorme como el que yo había visto. Estaba pensando en todo eso cuando escuché una voz ronca, como si la persona que hablara hubiera fumado mucho. Era la primera vez que alguien del pueblo me saludaba, y aunque él pasó de largo sin esperar una respuesta, eso atrajo toda mi atención. Lo miré para responderle el saludo. Era una persona muy alta, llevaba un sombrero, una camisa a cuadros y pantalones de mezclilla. Ni siquiera pude responder de la misma forma, pues en el momento en que levanté la mirada y él se giró a verme, sentí algo horrible. Reconocí sus ojos, los había visto en algún lugar, y por alguna razón este hombre sonrió, como si supiera lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Era como si le diera mucha risa. Lo vi alejarse y lo único que pude hacer para salir de ese estado fue que mi compañero me dijera que deberíamos despertar y conseguir adeptos nuevamente, separados, pues cuando lo habíamos hecho habíamos notado que algunas personas estaban más dispuestas a cooperar si solo era uno de nosotros. Eso fue lo que hicimos al día siguiente. Tomamos caminos separados, aunque esta vez ir en dirección contraria. Aquella casa no me había atrevido a acercarme desde el día en que encontré aquella piel de cerdo, si bien para ese momento ya me había convencido a mí mismo de que probablemente alguien simplemente la había tirado ahí porque ya no le servía para nada. Aún me causaba cierta repulsión intentar acercarme a esa casa. Temía que los recuerdos comenzaran a invadirme de nuevo, y tal vez no podría volver a convencerme de que aquello era, de alguna forma, normal. Ese día había caminado mucho. No había tenido mucha suerte, pero sí había repartido algunos volantes. Quería volver, pues parecía que pronto llovería. Pero antes de eso toqué en una última casa. Para mi sorpresa, cuando lo hice, me encontré con que quien me abrió la puerta era el hombre que me había saludado aquel día en el jardín. Creo que también se sorprendió de que yo estuviera allí. Intenté disimular mi sorpresa y comencé con el monólogo sobre qué iglesia venía y cómo si me daba unos minutos de su tiempo, podría ofrecerle las respuestas a todas las dudas que pudiera tener respecto a Dios. Este hombre solo me miraba todo el tiempo en que hablé. Ni siquiera decía algo.
Se quedó en silencio y una vez que terminé me devolvió el volante que le había dado y me dijo que en realidad no le interesaba nada de eso. Quise hacerle saber lo importante que era la congregación y cómo podría llegar a ser la respuesta a muchas situaciones. Él aseguró no necesitarlo. Dándome por vencido, le pedí al menos que conservara el volante y que si tenía cualquier duda no dudara en acercarse a mí o a mi compañero, y con gusto aclararíamos todas las preguntas que pudiera tener. Fue cuando con un tono burlón afirmó que yo estaba siguiendo al Dios equivocado. Antes de saber qué responder, el hombre solo entró de nuevo a su casa sin decirme nada más. Durante el resto de ese día todo fue normal. Volví al cuarto donde ya se encontraba mi compañero y después de ducharnos y cenar algo, decidimos ir a dormir. Estaba dormido cuando comencé a escuchar, casi como un eco a lo lejos, alguien diciendo algo que no podía entender del todo. Tampoco podía ver de quién se trataba, pero era alguien que leía de corrido y casi sin expresión. Una vez que salí del sueño profundo y comencé a tener algo más de conciencia, continué escuchando aquella voz. Al principio pensé que podría tratarse de mi compañero, quien, por alguna razón, estaba leyendo en voz alta. Lo único que pude hacer fue pedirle que hablara más bajo, y creo que también le dije que si no dejaba de hablar me molestaría. Esto no detuvo la voz, por lo que abrí los ojos para confrontarlo. Cuando lo hice, me encontré con nada más que la oscuridad del cuarto, y mi compañero estaba profundamente dormido. Llamé su nombre un par de veces, pensando que tal vez solo quería jugarme una broma, pero no obtuve respuesta. Incluso parecía estar roncando. Me acomodé de vuelta en mi cama con la intención de volver a dormir, cuando de pronto la voz volvió. Estaba despierto, no había duda, no podía estar soñando. Abrí los ojos y vi que mi compañero seguía dormido, pero la voz continuaba escuchándose. Fue entonces cuando pensé que tal vez alguien se encontraba afuera, tal vez personas platicando o algo así. Me puse de pie y caminé lentamente hacia la ventana, procurando ser lo más sigiloso posible para poder ver de qué se trataba sin llamar la atención. Cuando por fin llegué a la ventana me sorprendió algo. Afuera no había nada. El cielo se había despejado de aquellas densas nubes que cubrieron el cielo casi toda la tarde, dejando paso a la luz de la luna que iluminaba todo. No sé por qué, pero estando en esa situación, hasta diría que se veía bastante hermoso. Esta pequeña paz y tranquilidad se vio obstruida rápidamente cuando escuché algo, el chillido de un cerdo. Fue tan fuerte que incluso salté de mi lugar. Nunca había escuchado gritar a un animal de esa manera, mucho menos a un cerdo. Y pensé que debía tratarse del cerdo de la noche anterior. Incluso abrí la ventana y saqué la cabeza un poco para ver si podía alcanzarlo a ver, pero no fue así. Escuché el grito 2 veces más, cada uno más desgarrador que el anterior. Terminé cerrando la ventana y volviendo a la cama. Para mi fortuna, no volví a escucharlo, pero ya no pude dormir esa noche. No podía dejar de recordar todos y cada uno de los acontecimientos que había estado viviendo desde que llegué a ese lugar. Y si bien toda mi vida me habían enseñado que cualquier cosa paranormal o lo que no fuera obra de Dios estaría lejos de mí, por el simple hecho de tener fe, en ese momento no estaba tan seguro de sentirme lo suficientemente a salvo. Al día siguiente todo fue bastante común. Esta vez no quise separarme de mi compañero, diciéndole que era mejor estar juntos, además de que quería cuestionarle si él no había notado el hecho de que el pueblo era un poco raro, como su extraño toque de queda, o que algunos habitantes parecían seriamente repudiarnos, pero él desacreditaba todos y cada uno de mis inquietudes, asegurándome que los pueblos muchas veces son así, y que no es que nos odiaran, solo que estaban confundidos y necesitaban conocer más de Dios. Además, me aseguró que el pueblo no tenía nada de extraño y que él había estado en muchísimos pueblos similares, por lo que no tenía que preocuparme. También me dijo que no era como si nos quedaríamos allí para siempre, que nos iríamos en algún momento. No debería tomarme las cosas tan en serio. No sé por qué,
pero al dejar de preguntar y no hacer ningún tipo de observación más, me dijo algo que me hizo saber que sin duda no podía estar exagerando o inventando todo aquello. Me dijo que cerca de las 3 de la madrugada se escuchaba como si estuvieran matando un cerdo, y que eso sí era un poco extraño, pues ¿quién podría estar haciendo eso toda la noche? A pesar de que no le dije nada sobre haber escuchado aquella voz que parecía estar leyendo algo, sí le confirmé que había escuchado al cerdo gritar. Además, ambos concordamos en que por lo fuerte que se escuchaba, ese sonido debía haber provenido de justo fuera de nuestro cuarto. Pero ninguno pudo ver nada, y después de unos momentos el sonido dejó de escucharse, por lo que simplemente volví a dormir. Aunque mi compañero no quiso seguir hablando de eso después de que discutimos sobre aquel extraño sonido, me hizo pensar que, al menos en eso, yo no estaba perdiendo la cordura por completo, ya que, en serio, llegué a dudar de mi salud mental en algún momento. Esa noche estaba tan cansado por no haber dormido bien que apenas toqué la almohada, caí profundamente dormido. Creo que estaba tan agotado que estaba seguro de que ningún ruido podría despertarme. De cierto modo, tenía razón. No escuché nada. Algo me despertó esa noche, y no fue un ruido, sino un frío horrible. Cuando desperté, me encontraba fuera de mi cama y también fuera de la casa. Ni siquiera estaba cerca. Estaba muy alejado y no sabía cómo había llegado hasta allí. Comencé a sentir un gran miedo, porque claramente no había nadie afuera. Estaba descalzo, con nada más que un short y una delgada camiseta. Mi crisis duró un poco, pero logré calmarme diciéndome a mí mismo que estaba bien, que solo debía haber caminado dormido, y que lo único que tenía que hacer era volver al cuarto, que todo estaría bien. Empecé a caminar, mis pies me dolían mucho, y por si eso fuera poco, comencé a escuchar algo. Eran sonidos de un cerdo. No eran gritos ni nada parecido, solo los sonidos de un cerdo, que parecían acercarse cada vez más a mí. Aceleré el paso. Sabía que aún estaba a unos 10 minutos caminando, por lo que quería apresurarme para llegar en solo 5 minutos. Los sonidos se hicieron cada vez más fuertes, pero sin importar hacia dónde miraba, no veía al animal. Pensé que tal vez me estaba sugestionando, o al menos eso quería creer, hasta que a lo lejos vi una figura. Era un hombre corpulento, como el que vi la primera noche en el pueblo, solo que esta vez no parecía estar dándome la espalda, sino mirándome directamente. En ese momento supe que debía despertar. Lo único de esperanza que tenía en ese instante era que todo fuera una horrible pesadilla. Me repetía una y otra vez, despierta, mientras me pellizcaba el brazo. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso estaba sucediendo de verdad. Estábamos a una distancia considerable, aunque un poco más cerca que la primera vez que lo había visto. Podía notar su enorme tamaño, y al mismo tiempo pensaba que tenía algo en la cabeza, tal vez una capucha o algo así. No sabía si debía caminar o retroceder y buscar otro camino, tal vez rodearlo. De repente, el hombre empezó a caminar hacia mí con pasos torpes y lentos. El miedo me paralizó y mis piernas reaccionaron, haciendo que diera un par de pasos hacia atrás. Cuando lo hice, el hombre se detuvo. La distancia me impedía ver bien sus rasgos, pero podía sentir que su mirada estaba llena de odio. Pronto comenzó a correr directo hacia mí. En ese momento, mis piernas no respondieron. Sentí como si se me fueran a doblar, y me permitió verlo más de cerca. Aún pienso en ese momento cada día. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, me di cuenta de algo. Aunque en un principio creí estar ante un enorme hombre corpulento, en aquel momento pude ver que lo que era en realidad era un cerdo parado sobre sus piernas. No tenía nada humano, excepto el hecho de estar corriendo erguido hacia mí. El impacto de ver aquella criatura fue suficiente para que mis piernas me respondieran y comenzara a correr en dirección contraria. No tenía ni idea de hacia dónde me dirigía, solo sabía que debía alejarme de esa cosa. Podía escuchar sus pesados pasos, junto con su respiración agitada, mezclada con gruñidos detrás de mí. No me atreví a girar la cabeza para verlo. Sentía que, en el momento en que lo hiciera, se abalanzaría sobre mí
y eso sería lo último que vería en mi vida. Gritaba y pedía ayuda mientras tocaba las puertas de las casas con desesperación, con la esperanza de que alguien me abriera y me diera refugio de esa criatura. Debí gritar hasta quedarme afónico, pero nadie salió a ayudarme. Era como si nadie estuviera en sus casas en ese momento, aunque pensaba más bien que me ignoraban deliberadamente. Sentía mis pulmones arder y esa cosa seguía detrás de mí. Seguí corriendo hasta que llegué de vuelta a la casa abandonada en construcción. No tenía muchas opciones de escondite y creí que podría ocultarme hasta que amaneciera o hasta que esa cosa dejara de perseguirme. Pude escuchar cómo el cerdo entraba a la casa casi detrás de mí, emitiendo gruñidos, como si estuviera intentando olfatearme. Estaba muy oscuro dentro, pero pensé que tal vez podría ocultarme mejor. Cambiaba de habitación constantemente por si escuchaba algún ruido o algo que me hiciera salir de allí. Después de un rato, dejé de escuchar los gruñidos y la respiración del animal. Permanecí escondido, temblando e intentando controlar mi respiración para que no se escuchara. Al no escuchar más sonidos, por un momento pensé que lo había logrado, que aquella cosa había pensado que había salido de la casa y que se había ido a buscarme en otro lugar. No sabía si salir de allí y volver al cuarto o quedarme hasta que amaneciera, cuando la gente comenzara a salir de sus casas y la criatura dejara de aparecer. Después de un rato salí de mi escondite. No sabía si aquella cosa ya se había ido. Lo único que sabía es que quería salir de ese pueblo lo más rápido posible. Quería despertar a mi compañero y decirle que nos iríamos en ese instante, porque no planeaba pasar ni un segundo más en ese lugar. Caminé por el pasillo que me llevaba a la salida, pero antes de llegar, aquella cosa salió de uno de los cuartos. Estaba oscuro, pero aún así noté que me miraba directamente. Sabía que no tenía escapatoria. Me di cuenta de que estaba atrapado en ese lugar. Esta vez mis piernas me traicionaron y perdí la fuerza en ellas, haciéndome caer sin saber qué más hacer. Comencé a rezar y a pedirle a Dios ayuda, mientras la criatura del infierno me observaba directamente, sin moverse un solo centímetro. Cuando terminaba de recitar una oración, comenzaba con la siguiente y luego la repetía. Estaba casi en estado de shock cuando aquella cosa se movió, poniéndose sobre sus 4 patas como un cerdo y caminando hacia mí. Incluso en ese momento traté de huir arrastrándome un poco, pero en muy poco tiempo. Aquella cosa estuvo cara a cara conmigo. Era un cerdo totalmente. No tenía ningún rasgo humano como he escuchado en otras tantas historias. Lo único que podría recalcar es su enorme tamaño. Estaba tan cerca de mí que abrió la boca y su aliento me golpeó directamente en la cara. No tuve ni siquiera tiempo de sentir asco, pues él habló. Su voz era igual a la del hombre del jardín. No tenía la menor duda de que era él. Era esa voz. Aún recuerdo exactamente las palabras que dijo. Aquí no está Dios. Eso es todo lo que puedo recordar. Creo que me desmayé y no supe de mí hasta bien entrado el día. Desperté gritando y me di cuenta de que tenía saliva en gran parte de mi ropa. No sabía cuánto tiempo había estado ahí. Me puse de pie y salí corriendo. Las personas en la calle me miraban, pero no me extrañó. Aunque pensé en pedirles ayuda, solo pude recordar cómo me habían ignorado la noche anterior, y pensé que nada me garantizaba que me ayudarían en ese momento. No faltaba mucho para llegar al cuarto cuando vi a mi compañero. Al verme, se veía aliviado. Supongo que porque me había encontrado. Me hizo muchas preguntas sobre qué había pasado y por qué me encontraba en ese estado, fuera de la cama. Ni siquiera tuve el valor para contarle todo lo que había vivido la noche anterior. Le dije que teníamos que irnos, que no podíamos quedarnos ni un día más. Mientras recogía mis pertenencias para alejarnos de ahí, mi compañero me decía que debía calmarme y que no podíamos dejarlo todo así, sin más, pero a mí no me importaba. Ya no quería recibir órdenes de nadie. Me iba de ese lugar, sin importar nada más. Mi compañero, no tan decidido como yo, aceptó irse conmigo. Creo que, más que nada, tuvo mucho miedo de quedarse solo allí después de verme en ese estado tan deplorable.
Tomamos un autobús de regreso, y a pesar de que me cuestionaron sobre el motivo, no pude decir nada. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.